Dejen y comparto. ¿Ahora sí? Sí, ya se ve normal. Ok. Buenas noches, yo soy Sofía Ilén. Eh, Vamos a hablar sobre huesos del cráneo. La verdad es que es una clase un poquito larga, pero vamos a tratar de terminar. Entonces, básicamente, debemos de conocer que vamos a tener huesos impares y huesos pares. Pero ojo, esto nada más estamos hablando de cráneo propiamente dicho, ya que tenemos otros huesos que son los huesos que forman los del macizo facial, y eso los vamos a abordar más adelante, pero de manera más breve. Y debemos de conocer que tenemos huesos impares y huesos pares. Tenemos el frontal, etmoides, esfenoides y occipital, mientras que los pares vamos a tener parietales y temporales. Entonces, básicamente esta es la cara anterior del cráneo, la típica imagen que siempre hemos visto. Entonces, como se ve en la diapositiva, podemos ver al hueso frontal, al hueso lagrimal, hueso nasal, a los cornetes inferiores. También podemos ver a esfenoides, cigomático, maxilar y al mandibular, pero más adelante vamos a ver cada uno de ellos. Y esta es la vista anterior. Después tenemos la cara lateral, que así es como se ve, igual la típica imagen de cráneo, en la que vamos a ver un hueso lagrimal, nasal, frontal, parietal, esfenoides, y básicamente esta es la cara lateral, en la que se ven prácticamente los mismos huesos que les acabo de mencionar en la cara anterior. Después tenemos la posterior, que igual aquí vemos un plano diferente del occipital, igual un plano diferente del cigomático, diferente del palatino, también igual el hueso mandibular, hueso temporal, y aquí también podemos ver el hioides, que este nada más pues aparece en la imagen, pero no es un hueso de cráneo como tal. Y después tenemos a base de cráneo, que para finalizar la presentación es lo que vamos a ver, base de cráneo. Tenemos igual cigomático, al esfenoides, al palatino, maxilar, de nuevo occipital, el temporal, igual los mismos huesos que les acabo de mencionar, y la cara superior. Ahora, vamos a empezar con el hueso frontal, en la que va a tener una porción vertical. Entonces, en la cara externa podemos ver las jivas frontales y los arcos supraciliares, también la sutura metópica y la glabela. También podemos ver la cresta y la carilla temporal. Mientras que en la cara interna, que es la imagen de abajo, podemos ver a un canal, a la cresta, que es esta parte que estoy señalando, agujero ciego y las fosas frontales o fosetas que tienen el epónimo de Paccioni. Después tenemos el hueso, perdón, ahora tenemos la cara externa, pero ahora en su porción horizontal, en la que vamos a tener la escotadura y espina nasal, la escotadura y espina etmoidal con semiceldillas y también las fosas orbitarias. Y va a tener una foseta lagrimal y otra tronclear. Después tenemos la cara interna, que va a tener las jivas orbitarias, que realmente son impresiones digitales y también eminencias mamilares. Después tenemos a los bordes del hueso frontal, que básicamente son tres: superior, anterior y posterior. Vamos a tener el cerrado, que va a tener relación a su vez con los huesos parietales y con el ala mayor del esfenoides. El anterior, que va a ser un arco orbitario, la apófisis orbitaria interna, la escotadura orbitaria externa y la apófisis orbitaria externa. Después tenemos el borde posterior,
que básicamente estas son sus articulaciones, que va a ser con la porción articular del esfenoides, hablando en su ala menor, y la hendidura esfenoidal. El frontal es un hueso sencillo, relativamente sencillo, y ahora vamos a ver el etmoides, que realmente el etmoides es más sencillo si lo dimensionamos como un cubo. Entonces, como les había mencionado al inicio, este es un hueso impar que se encuentra localizado en el centro. Es simétrico, es irregular y está situado delante del esfenoides. Y se articula con la escotadura etmoidal del frontal, que justo se las acaba de mencionar. Y va a tener una lámina vertical, y en esta lámina vertical va a tener a la crista Galli y a la lámina perpendicular del etmoides. Como les estoy señalando de esta manera, crista Galli, la lámina perpendicular del etmoides. También va a tener una lámina horizontal que va a tener una cara inferior, relacionada con las fosas nasales. También una cara superior en la que va a estar en relación con el canal olfatorio, que a su vez esta tiene los agujeros olfatorios, como se puede ver aquí en esta imagen de arriba. Y también va a tener a la hendidura etmoidal y al agujero etmoidal anterior. Después, como les acabo de mencionar, esto solo fue la parte del centro, que es la lámina perpendicular del etmoides y la crista Galli. Pero, pero falta explicar las masas laterales, que son dos. Y va a tener, si lo vemos por fuera, tiene aspecto de un hueso plano, y por la cara interna va a formar a los cornetes. A los cornetes superior y medio, y a los meatos superior y medio. También en la cara superior, como se ve en la imagen, va a tener hemiceldillas, y en la cara inferior, específicamente, va a tener el borde superior del cornete medio, el meato medio, la superficie articular del maxilar superior y a la apófisis unciforme. Mientras que en la cara anterior va a tener semicélulas, y en la cara posterior es realmente la cara articular, porque como había mencionado al inicio, el esfenoides se encuentra detrás del etmoides. Y también va a tener una cara articular para el palatino. Ahora sí vamos con el esfenoides, que el esfenoides también es un hueso impar que se localiza en medio, es simétrico, de igual forma es irregular y está situado en la parte anterior y media de la base del cráneo, que también más adelante lo vamos a ver. Entonces, vamos a ver que va a tener un cuerpo, y el cuerpo se describe con una cara superior, inferior, anterior, posterior y laterales, igual como un cubo. Entonces, el cuerpo central tiene una cara superior que va a tener los canales olfatorios, el canal óptico, a la famosa silla turca, que es la que estoy señalando en la imagen, a las láminas cuadriláteras, también las estoy señalando en la imagen, y a la apófisis clinoides. Y en la cara inferior, va a tener el surco para el vómer y el canal pterigopalatino. Mientras que en la cara anterior, va a tener a la cresta anterior, al canal para las fosas nasales y superficie para las masas etmoidales, que igual se encuentra delante del esfenoides. Después la cara posterior, que esta va a estar unida al occipital, y las caras laterales, que estas caras laterales van a tener el canal cavernoso e implantación de alas mayores. Después tenemos a las alas menores, que también se les pueden llamar apófisis de ingracias, y estas son láminas aplanadas, como se señala aquí en la imagen, de forma triangular, de base medial. Y la cara superior está en relación con el piso anterior, la cara inferior está en relación con la órbita, la anterior con la articular frontal, y el borde posterior separa la fosa craneal anterior de la media. Más adelante también lo vamos a ver. Y también tenemos en el vértice, que va a formar la apéndice cefoides, y la base, que la base va a estar unida al cuerpo y contiene el agujero óptico, que más adelante vamos a ver más a detalle.
También tiene alas mayores, que son estas señaladas en la imagen. Va a tener una cara posterior, anterior, externa y de igual manera va a tener tres bordes. Un borde anterior, uno externo y otro interno. Lo importante de esto es que el borde interno va a tener estos agujeros. La hendidura esfenoidal, el agujero redondo mayor, el oval, el redondo menor y el agujero eusalio, que también más adelante vamos a ver qué es lo que atraviesa cada una de estas estructuras. Y también vamos a tener a la apófisis pterigoides, que en la base vamos a encontrar el conducto vidiano, en el vértice vamos a encontrar a las alas interna y externa, así como la escotadura palatina, y en la cara interna, igual en relación con las fosas nasales, la cara externa en relación con la fosa cigomática, la cara anterior con el palatino y la cara posterior con la fosa pterigoidea. También el esfenoides va a tener cavidades, que es pues los senos esfenoidales, que realmente esta es una cavidad par, tiene un tabique medio y estos se van a abrir hacia el meato superior y a fosas nasales. Ya terminando con el rollo del esfenoides, vamos a ver el occipital, que el occipital es un hueso relativamente más sencillo que el esfenoides, que igual es un hueso impar, medio, simétrico y está situado en la parte posterior inferior del cráneo. Y tiene la forma, esta que les señalo en la imagen, que es una forma romboidea. Va a tener dos caras, la que les estoy señalando, y más adelante traigo otra imagen, cuatro bordes y cuatro ángulos, como si fuera un cuadrado. Pero bueno, lo describen con forma romboidea. Y en la cara, vamos a empezar con la cara posterior inferior, que va a tener, o bueno, en la que se describe mejor el agujero occipital. Por delante va a tener la superficie basilar, la que les estoy señalando, tubérculo faringeo y la fosita navicular. Por detrás va a estar la concha, la protuberancia y una cresta occipital externas y las líneas curvas superior e inferior. Esto es lo que les estoy señalando, la protuberancia, cresta occipital externas y las líneas curvas superior e inferior. Y a los lados, pues vamos a encontrar a los cóndilos o cavidades glenoideas, a las ositas condilias. Y también estas van a ser dos, va a ser anterior y posterior, y cada una tiene agujeros condilios a su vez. El anterior va a ser llamado hipogloso mayor y el posterior es inconstante, pero también lo vamos a ver en la cara igual, con otro nombre, que es el agujero condilio posterior inconstante y por este va a atravesar la vena emisaria. Y bueno, igual lo que les había mencionado, que por delante va a estar el canal basilar. Por detrás van a estar las fositas occipitales, superiores e inferiores, la protuberancia occipital, interna, el canal del seno sagital y la cresta occipital interna, así como el canal transversal. Y a los lados, pues vamos a encontrar el agujero condilio anterior y el agujero condilio posterior. El condilio posterior, como les había mencionado, es inconstante y el anterior recibe el nombre de hipogloso mayor. Después tenemos los bordes, que va a tener pues bordes parietales, que son los superiores. ¿Me sigo escuchando? Sí, Bueno, todo bien. ok. Después tenemos los bordes superiores que están en relación con los parietales, como les había mencionado. Inferiores, que estos van a estar en relación con los huesos temporales. Y el ángulo superior que va a formar a la sutura sagital, lambda. El ángulo inferior se va a articular con el esfenoides y los ángulos laterales van a formar la articulación, bueno, van a formar parte de la articulación parietotemporal. El occipital pues son dos láminas de tejido compacto y una de tejido esponjoso.
Después tenemos el parietal. Este, como les había mencionado al inicio, es un hueso par. Y este se encuentra entre el occipital y el temporal. Este tiene una forma cuadrilátera, como se ve en la imagen, y va a tener igual, es un hueso plano, pues va a tener dos caras, cuatro bordes y cuatro ángulos, igual como si fuera un cuadrado. Entonces la cara externa es convexa y va a formar a la eminencia parietal y va a tener a las líneas temporales superior e inferior. Mientras que el borde inferior va a formar a la sutura sagital, va a tener también el hemicanal sagital, va a tener el agujero parietal por el que atraviesa la vena emisaria de Santorini, más adelante vamos a ver, y el borde inferior va a formar a la sutura parietotemporal, el borde anterior a la sutura coronal y el borde posterior va a formar también a la sutura lamboidea. Y después tenemos al temporal, que el temporal va a tener tres porciones y vamos a empezar primero con la porción escamosa, como se ve aquí en la imagen. Y esta bueno, va a tener también caras y respecto a la cara externa, es una cara externa convexa lisa. Este va a tener a la apófisis cigomática, que es la que señalo. Eh, También va a tener una base con dos ramas que va a tener al tubérculo cigomático, como les había mencionado, y a la cavidad glenoidea. Y también una cara interna que va a ser cóncava y va a tener surcos vasculares impresos en ella. Y la circunferencia que es libre, y esta es la que se va a articular con el parietal. Igual lo que les había mencionado, que este va a tener tres porciones. Ahorita acabamos de ver la porción escamosa, pero falta la petrosa y la mastoidea. Entonces la porción mastoidea, que igual va a ser plana, va a tener dos caras y una circunferencia. La cara externa va a ser plana, rugosa, va a tener la apófisis mastoides, como se ve aquí en la imagen, y va a tener también el conducto mastoideo, y mientras que la cara interna, pues va a ser cóncava y tiene un surco para el seno lateral y la circunferencia. Esta va a tener un segmento posterior superior articular para poder estar en relación con el hueso parietal y con el occipital. Eh, Va a tener también una parte antero superior que se continúa con escama y peñasco. Y esta parte va a tener a la incisura parietal temporal. Y después tenemos a la porción petrosa. Y sobre la porción petrosa, bueno, es una pirámide cuadrangular de base externa. La igual va a poseer cuatro caras, cuatro bordes, una base y un vértice. En la base vamos a encontrar el conducto auditivo externo. En la cara anterosuperior a la fosita oval y a los surcos de eminencia arcuata y al tegmen timpani. En el borde superior va a estar el canal petroso superior. En la cara posterior superior vamos a encontrar ahora el conducto auditivo interno, el acueducto del vestíbulo, perdón, y la fosa subarcuata. Mientras que en el borde posterior va a estar el canal petroso inferior, la fosita petrosa a la fosa espinal yugular, ranura carilla yugular y el canal petroso lateral. Todo esto va a estar en la porción petrosa del temporal. E igual, continuando, va a tener un vértice, un borde, cara anterior inferior, borde inferior y postero inferior. Y respecto a esto es importante conocer que en la cara posterior inferior va a estar la apófisis estiloides, el agujero estilomastoideo, la fosa yugular y la cresta y el orificio para el nervio de Jacobson. Además, en el borde anterior es importante porque va a tener agujero rasgado anterior, a la cisura de Glaser y también a la trompa de Eustaquio, pero en su porción ósea, obviamente. Después vamos a empezar con los huesos que forman parte del macizo facial, que es
vamos a empezar con el maxilar superior, que es un hueso par, tiene forma cuadrilátera, tiene 2 caras, 4 bordes y 4 ángulos. Entonces, la cara externa se dice que es mirtiforme, va a tener una apófisis piramidal, una que forma parte de la base, un vértice articular o malar, la cara superior, que va a estar en relación con el piso de la órbita y el canal suborbitario, como les estoy señalando en la imagen. La cara anterior, que va a tener el agujero suborbitario. La cara posterior, que va a estar en relación con la fosa cigomática y va a tener, como les había mencionado, 4 bordes, que es este reborde orbitario, hendidura esfenomaxilar y el borde inferior. También, continuando con lo de los bordes, va a tener uno anterior, posterior, superior, inferior. El inferior, pues va a formar la parte de los alvéolos dentarios. Superior, este se va a articular, bueno, su función va a ser articularse con el unguis, el etmoides y el palatino. Y el borde posterior, que va a tener el conducto palatino posterior, y la parte anterior, que tiene la escotadura nasal y la apófisis, bueno, y ahí es donde se encuentra la apófisis ascendente. Después tenemos la cara interna igual del maxilar superior, que va a tener una apófisis palatina, el conducto palatino anterior al orificio del seno maxilar, un canal nasal y una apófisis ascendente. Después, respecto a los ángulos que les había mencionado, respecto al antero superior va a tener una apófisis ascendente, cara interna de la cavidad nasal, el borde anterior articular, que va a ser para los huesos propios de la nariz, y el ángulo posterior, que va a tener el canal lacrimonasal. Después tenemos ahora el malar, que tiene una cara interna, que a su vez contiene las fosas cigomáticas y temporal. Después la cara externa, que es lisa y convexa, y bordes, antero superior, anterior inferior y posterior inferior, que es un arco, bueno, la posterior inferior va a formar el arco cigomático, la posterior superior a la apófisis marginal, la anterior inferior a la articular con el maxilar superior y la anterior superior con la apófisis orbitaria. Y los ángulos, también 4 ángulos. La superior va a ser con la apófisis orbitaria externa del frontal, mientras que el ángulo posterior con la apófisis cigomática, y mientras que los ángulos anterior e inferior se van a articular con el maxilar superior. Después tenemos a los huesos propios de la nariz, que estos igual son huesos más sencillos de explicar, y va a tener una cara anterior que va a estar en relación con el músculo piramidal, una cara posterior que pues es cóncava y va a formar parte de las fosas nasales. Respecto a los bordes, van a ser 4 irregulares, delgados, articulares. El superior es dentado. El inferior está en relación con los cartílagos laterales de la nariz. El externo, el borde externo, está en relación con la rama ascendente del maxilar superior, y el interno, que es el que va a formar, bueno, se va a articular con el lado opuesto, va a formar a la espina nasal y también va a estar en relación con la lámina perpendicular del etmoides. Y lo importante también sobre los huesos propios de la nariz es que es un hueso par, es cuadrilátero, aplanado y, como les mencioné, 2 caras, 4 bordes, como si fuera un rectángulo. Ya casi para concluir, nos faltan unos cuantos antes de pasar a base de cráneo. Respecto al unguis, van a tener una cara interna que va a estar en relación con el etmoides, una cara externa que va a estar en relación con la cresta del
bueno, mejor dicho, que va a tener a la cresta del unguis y el canal lacrimonasal. Y respecto a los bordes van a ser 4 irregulares, pero principalmente articulares. El superior va a estar en relación con la fosa orbitaria inferior, perdón, con la apófisis orbitaria. El borde inferior va a estar en relación con la lámina papirácea y el anterior, como les había mencionado, con el canal lacrimonasal. Después tenemos al palatino, que este es un hueso par, plano, que va a tener dos porciones, una horizontal y una vertical. Y respecto a la horizontal va a tener dos caras, una superior, una inferior. La superior, piso de las fosas nasales, y la inferior, bóveda del paladar, que es este hueso. También este va a tener 4 bordes, uno anterior, externo e interno, que van a ser articulares, y el posterior, que se va a encontrar libre. Y la porción vertical va igual, dos caras, una interna y una externa. Entonces, respecto a la interna, son fosas nasales, perdón, va a estar en relación con las fosas nasales, con las crestas terminales superior e inferior, y la externa con la fosa pterigomaxilar, que va a tener dos superficies articulares, una maxilar superior y una apófisis pterigoides. Y respecto a los bordes que les había mencionado, uno anterior en relación con el maxilar superior, una posterior con el pterigoides e inferior con la apófisis piramidal. Y superior con la apófisis orbitaria, con el apófisis esfenoidal y la escotadura palatina. Igual ya casi para terminar, tenemos al cornete inferior que va a tener una cara externa, una cara interna e igual dos bordes. Respecto a la cara interna, es convexa y orientada hacia el tabique. La cara externa, que es cóncava y orientada hacia la pared lateral. También están los bordes, que es uno superior y otro inferior. El superior, se va a encontrar fijo en la pared y va a tener 3 prolongaciones, la apófisis lagrimal, el apófisis maxilar y apófisis etmoidal. Y el inferior se va a encontrar libre. Y también respecto a las extremidades, la extremidad anterior se va a encontrar con el maxilar superior y el posterior con el palatino. Después tenemos el vomer. El vomer también es un hueso muy sencillo que va a estar de caras planas y va a tener muchas rugosidades gracias a los surcos de nervios y vasos sanguíneos. Va a tener 4 bordes irregulares y en su relación anterior con la lámina vertical del etmoides y el tabique posterior separa los orificios posteriores de fosas nasales y el superior va a estar en relación con las alas del vomer y con la cresta del esfenoides. Y respecto a su inferior, forma la sutura mediana de la apófisis palatina del maxilar superior y va a tener también en relación con las porciones horizontales de los palatinos. Y las ramas va a tener una cara externa, interna, 4 bordes. Cara externa, líneas rugosas para la inserción del músculo macetero. La cara interna va a tener el orificio superior del conducto dentario. El borde anterior es cóncavo, el borde posterior es encorvado y tiene forma de S, el borde superior tiene la escotadura sigmoidea y a la apófisis coronoides, como se ve aquí en la imagen, y el borde inferior, que, que continúa con el homónimo del cuerpo y forma el ángulo maxilar inferior, que es esto. Ya para casi concluir, debemos de saber que el cráneo va a estar dividido por fosas. Entonces tenemos a la fosa anterior, a la media y a la posterior. Respecto a la anterior, tiene sus límites. Entonces va a ser con la lámina posterior del seno frontal. El límite posterior va a ser con el ala menor del esfenoides. El lateral va a ser el proceso orbitario del hueso frontal e inferior con el techo de la cavidad nasal y los senos esfenoidales. Lo importante es que
esta fosa, la fosa anterior, va a tener a la lámina cribosa. Y por la lámina cribosa nosotros vamos a encontrar algunas ramas, algunas raicillas, bueno, sí, ramas del primer nervio craneal. Que el primer nervio craneal, pues ya sabemos que es el olfatorio. Después tenemos a la fosa media, que esta ya tiene muchísimas más cosas que la fosa anterior. Eh, y lo importante es que va a estar en relación con la región celar, o sea, con la silla turca. También está en relación con los procesos clinoideos del esfenoides, las alas menores del esfenoides, así como las alas mayores. Y posterior va a estar en relación con el temporal e igual con la región celar. Y lateral, temporal e inferior con el cuerpo del esfenoides. Y va a tener todos estos forámenes. Entonces vamos a ver uno por uno el canal óptico para el segundo nervio craneal y su arteria. La fisura orbitaria superior, más adelante traigo unas imágenes. Para el tercero, el cuarto, el, el sexto y la rama oftálmica del trigémino. Lo importante de esto es que no sé si han escuchado sobre la trombosis del seno cavernoso. Lo importante de la trombosis del seno cavernoso es que en la clínica nos puede dar una oftalmoplejía monoocular completa. ¿Qué quiere decir? Que se van a estar presionando justo estos nervios que les acabo de mencionar. El tercero, que es el oculomotor, el cuarto, que es el abducens, y el sexto perdón, el cuarto, que es el troclear, y el sexto, que es el abducens, y así como la rama oftálmica del trigémino. Eso tendría una connotación clínica de una oftalmoplejía monoocular completa. También va a tener al foramen redondo. El foramen redondo va a ser para la segunda porción del trigémino, el foramen oval para la tercera porción del trigémino, el foramen espinoso, que va a ser para vasos sanguíneos, principalmente arteria y vena meningia media. Va a tener al canal vidiano, para arteria y nervio vidiano, y también, como les había mencionado, del seno cavernoso, tercero, cuarto, primero las dos ramas del trigémino y el sexto, así como a la arteria carótida interna. Después tenemos, ya igual, casi para concluir, la fosa posterior, que va a estar en la parte anterior con la parte posterior del clivus, posterior con el hueso temporal, específicamente con la porción mastoidea y occipital, eh, lateral con el hueso temporal, específicamente porción petrosa, e inferior con el occipital, e igual, tiene más relaciones. Va a tener el foramen hipogloso, que pues bien dice su nombre, por ahí va a atravesar el 12º par craneal, el foramen yugular, que tiene una pars nerviosa y una pars vascular. La pars nerviosa, que va a tener al 9º nervio craneal y al seno petroso inferior, mientras que a la pars vascularis va a tener a la vena yugular interna y a la arteria meningia posterior. Foramen magno es el más sencillo de identificar, tiene por ahí atraviesa la médula oblongada o bulbo raquídeo, arterias espinales y la raíz espinal del 11º nervio craneal, así como el canal auditivo interno, que por ahí atraviesa el facial, el nervio vestíbulo-coclear, el facial, ya sabemos que es el 7, el nervio vestíbulo-coclear, que es el 8º, el ganglio vestibular y a la arteria laberíntica. Y aquí tenemos el resumen de todas las estructuras que acabamos de comentar. Ya para no hacer la clase tan redundante, pues son las mismas estructuras que, igual que les acabo de explicar, pero condensadas en una tabla. Igual, lo que les acabo de mencionar, por ejemplo, aquí tenemos el canal hipogloso, que obviamente por ahí atraviesa el nervio hipogloso, 12º nervio craneal. También, como les mencioné justo ahorita, está en la fosa craneal posterior y pues obviamente en la base del cráneo. Y, por ejemplo, es relativamente difícil poder ubicar las estructuras, por ejemplo, en una imagen como esta,
Sin embargo, podemos hacer este tipo de esquemas. Esto pues representa parte de la región celar, la fosa craneal media, y podemos ver cómo es que tiene una forma cuadrada, o bueno, mejor dicho, cúbica. Entonces, por ejemplo, les había mencionado que el esfenoides también tiene senos, y en esta parte podemos ver su relación con la hipófisis, esto que está aquí arriba, que es el quiasma óptico, con las arterias carótidas, con los lóbulos temporales y sobre todo con todos estos nervios craneales, con el tercero, con el cuarto, con el sexto y con las ramas del trigémino, que es la oftálmica y la maxilar. Estas son las clásicas imágenes del néter que siempre usan para explicar base de cráneo. Entonces, como les había mencionado, bueno, esta es una vista inferior y esta es una vista después de que se hizo un corte axial y la vemos desde arriba al cráneo. Entonces, les había explicado que se divide en una fosa craneal anterior, en una media y en una craneal posterior. Y aquí, por ejemplo, podemos ver lo que les mencionaba de la región celar. Tenemos al tubérculo de la silla, a la fosa hipofisiaria, al dorso de la silla y a la apófisis clinoides posterior. También podemos ver el surco de la arteria carótida interna, clivus, y todo esto que se resume en la imagen fue lo que hemos visto a lo largo de la clase, como por ejemplo del hueso temporal, que aquí lo explica, como les mencionaba, se hace un corte de manera axial y lo vemos desde arriba. Bueno, pues aquí de esta manera se vería el hueso temporal, el parietal y el occipital. Y para concluir, tenemos igual esta imagen en la que podemos, igual una imagen de base de cráneo, y podemos ver qué es lo que atraviesa cada cosa. Por ejemplo, eh, del agujero redondo que va a estar atravesada por el nervio maxilar o por la segunda rama del trigémino, el agujero oval que va a estar atravesado por la arteria meningia accesoria, nervio petroso menor y por el nervio mandibular o por la tercera rama del trigémino. Y todo esto igual fue lo que les había estado explicando en las tablas, pero es más dinámico verlo de esta manera. Y de esta manera concluimos la clase de huesos del cráneo. No sé si alguien tenga alguna duda.